Y en cuanto a la minería, bueno, la minería ahora está bien desarrollada, pero según mi opinión, es una opinión personal, el aparato burocrático es muy fuerte. Leyes que algunas yo me atrevo a decir que son bien ridículas, muy exageradas. Entonces eso lo cuestiona mucho al minero chico. Bueno, yo soy nacido el año 41 del siglo pasado. Cuando yo era chico, mi papá era multifacético, trabajaba en todo. Era herrero, era agricultor y, y minero temporero, porque siempre, como el cobre siempre está dependiente del precio del dólar, y como el precio del dólar siempre es irregular, a ese ritmo se daba el cobre. Y nosotros cuando el cobre estaba bueno, tenía buen precio, lo íbamos a trabajar a las minas. Habían muchas minas aquí que estaban mensuradas, eran muy pocas en aquella época. Y yo empecé a trabajar con mi papá por allá, pues, después del año 50, a ver, sí, más o menos, el 55, por ahí ya tenía como 14 años, y ya íbamos con mi padre a trabajar en las minas, y trabajamos aquí en la casa también. Y todo en esa época de la partida no había ningún problema burocrático para trabajar el cobre, de documentación nada. Simplemente nos subía el cobre, íbamos a la mina, a veces era un poco más complicado para comprar el explosivo, pero el explosivo lo compraba el dueño de la mina. Y nosotros trabajábamos, sacábamos el mineral, el dueño de la mina lo vendía y lo daba a la parte. Generalmente a ellos se les pagaba el 10%, el porcentaje como arriendo de la mina. Pero en aquella época la vida era completamente opuesta ahora. Eran unos tipos, al menos los que yo conocí, muy correctos aquí. Había un señor que tenía una mina cerquita aquí, era don Armando Castro, un señor que vivía aquí. Íbamos a hablar con él cuando el precio del cobre subía, vayan a trabajar a la mina, pues. Íbamos a trabajar a la mina y a veces los daba un poco, los prestaba un poco de capital para comprar lo que había que comprar. Cuando se enteraba la remesa, le llamábamos nosotros, en aquella época 10, 12 toneladas, porque eran camiones chicos los que habían. Él vendía el mineral, porque como era el dueño de la mina, él estaba empadronado. Nosotros no hacíamos ni un papel, simplemente íbamos y trabajábamos en la mina. Él vendía el mineral, llegaba, los mostraba la liquidación, muy correcto. Él tomaba su 10% y el resto para nosotros. Eso duraba hasta cuando el cobre estaba a un precio conveniente. Después bajaba el cobre, simplemente los veníamos y trabajábamos aquí en la agricultura, porque había agricultura y ganadería con el agua, como le digo, que era muy lluvioso. Y en eso vivíamos aquí. La infancia mía fue eso. La infancia mía fue muy marcada por mi abuelo, que vivía aquí. Yo ahora, cuando me regresé de afuera, después del exilio, compré este sitio a un tío y hice la casa donde mismo tenía la casa mi abuelo. Yo era muy, muy regalón de mi abuelo. Él vivía, era agricultor y ganadero. Pero antes, en su juventud, él trabajó en el salitre en el norte. ¿Cuál es su nombre? El nombre de mi abuelo, Sí. mi abuelo se llamaba Nazario Gallardo. Yo deduzco ahora, porque desgraciadamente él murió cuando yo era muy joven, debe haber tenido unos 12 años, por ahí más o menos cuando él murió, 12, 14 años. Y como le digo, que aquí yo, él, por lo que conversaba conmigo él, yo era muy regalón de él. Él trabajó en el norte y por lo que deduzco yo debe haber sido anarquista, porque el anarquista en esa época era fuerte en la salitrera. Muy interesante conversar con él, pero claro, yo no lo supe porque era muy joven, era muy niño. Él ha muerto, yo no me recuerdo por esa fecha.
56, por había haber muerto, no me recuerdo bien. Y como le digo, este pueblo aquí era muy, muy lindo antes. Claro, a pesar que para uno la belleza es cuando es de la adolescencia, por la primavera de la vida, todo es bonito.